vamos a ver precisamente el contraste que hay entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, por otro lado. Entonces vamos a ir a Gálatas 5, del 19 al 25. Y el estudio se llama precisamente el contraste. Gálatas 5, 19 al 25. Lo leo y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esos son los versículos que vamos a ver en esta mañana. Entonces, vemos cómo aquí está la motivación para vivir una vida santamente. Y Pablo hace ese contraste, ese resultado de vivir una vida carnal o una vida espiritual. Y la lista que aquí nos presenta Pablo no quiere decir que sean todas esas cosas, son muchas más, ¿verdad? Las que podemos tener. Y no se lo está diciendo no solamente a la iglesia de Galacia, sino a todo creyente, aún en estos tiempos. Entonces, como un principio vamos a ver las obras de la carne. Y para esto vámonos otra vez a Gálatas 5, del 19 al 21. Por favor, Patita. Ah, no, ¿o tú, Cari? Uh-huh. Gálatas 5, ¿dónde está el peluchito? Está allá. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí fíjate una palabra importante, los que practican estas cosas, ¿sí? Porque todos tenemos malos deseos, ¿sí? Pero no debemos satisfacerlos, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo y eliminarlos completamente de nuestra vida, o sea, crucificarlos. Ya no vivo por esas cosas, ¿sí? Porque esos deseos que tenemos, esos malos deseos, nos pueden llevar a actividades incluso hasta demoníacas, como la hechicería. Y también pueden llevarnos a cometer pues, cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y tú puedes decir, ay, no, yo no tengo estos homicidios, disensiones, hechicerías o inmundicia, pero sí tenemos algunos de estas cositas que leímos, en las que todavía nos quiere ganar nuestra antigua naturaleza y estamos lidiando con ellos, ¿sí? Entonces, aquí hay una palabra, ¿sí? La palabra que les decía, los que practican estas cosas. Quien sigue en eso y no quiere cambiar, pues a lo mejor tu vida pueda decir que no has permitido que Dios vaya transformando tu vida.
no has querido. Ujú. Entonces, ¿Y por qué recurren a todas esas cosas? pues Porque es creen que la son más ausencia de poderosas Dios, que Dios. la ausencia de Dios en la vida de las ¿Creen personas. que son más poderosas? Y hay mucha gente, bueno, hay personas que también han caído en todas estas situaciones, ¿no? De estar buscando, porque todos tenemos ese hueco en nuestro corazón que solo Dios lo va a llenar. Ujú. Y que equivocadamente, pues andas buscando en otros lugares, ¿no? Y como la gente que lee los horóscopos, o que va a que le lean las cartas, o el café, o tantas cosas que hay, ¿no? Para sentir esa seguridad que no te la va a dar nadie más que Dios. Entonces esos deseos pecaminosos, pues sí es nuestra naturaleza caída y corrupta y que está en guerra constante contra las cosas del espíritu. Uh-huh. Y estos deseos, pues de la carne, así vamos a decirles, vienen de adentro, del corazón, ¿sí? Mira lo que dice Marcos 7, 20 al 23, Pati, por favor. Sí. Marcos 7, 20 al 23. ¿Siete qué, Pedro? 20. 7, 20 al 23. ¿Qué pasó? Marcos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Uh-huh. Hasta ahí, Pati, gracias. Sí, una mala acción, pues comienza con un simple pensamiento. Y si permitimos que nuestra mente se ocupe en esas cosas negativas, pues caeremos en pecado. Entonces, no te contamines pensando en cosas negativas. Sigamos el consejo que da Pablo, ¿no? En Filipenses 4:8, y lo vimos en alguno de los discipulados. Piensa en lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. No llenes tu mente con cosas negativas, porque tarde que temprano te van a hacer que actúes de esa manera. ¿Y por qué? Porque el problema de base, pues es que el hombre es malo por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Romanos 3, 10 al 12 También la nos mujer, dice. no, nada más Todos, Sí, hablando el del hombre ser como... humano, ¿no? Sí, somos malos, traemos ese pecado. Romanos 3, 10 al 12. Y nos lo dice bien claro. Romanos 3. ¿Ya llegaste, Pati? Sí. Sí. Romanos 3, 10 al 12. 10. Acá es, ¿no? 10, acá, aquí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. ¿Hasta ahí? Síguele. A una se hicieron inútiles, no hay quienes hagan lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, o sea, todos. Aquí cuando dice no hay justo ni aún uno, pues nadie somos inocentes, ¿eh? Por muy buenos que nos sintamos, no lo somos. Y sí, cada persona somos valiosas ante los ojos de Dios, porque Él nos creó, pero nadie somos buenos. Nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta, porque todos hemos pecado en alguna cosa. A lo mejor no has matado a nadie, pero sí has dicho una que otra mentirita, ¿verdad? O has tenido envidia, o has sentido ira contra alguien. O sea, sí, eso sí. Entonces, el que tú no hayas hecho ciertas cosas, no quiere decir
que tengas tu interior bien con Dios, ¿sí? Y en esta lista que nos da, porque todos tenemos estas faltas, ¿eh? Y el creyente que no anda en el Espíritu, pues cae en la carne, víctima de alguno de estos pecados. Y entonces en esta lista que vemos, comprende 3 áreas. El sexo, como vimos en los primeros versículos, la religión y las relaciones humanas. Y la primera parte, como vimos, se relaciona con el sexo, ¿sí? ¿Qué nos habla? Nos dice el adulterio, o sea, un acto sexual con una persona casada. La fornicación también habla de eso, ¿sí? El acto sexual fuera del matrimonio. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 5. 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 5. ¿Dónde está el peluchito? Aquí me toca el peluche. ¿Quién que lea? Sí. 1 Tesalonicenses. 4, 3 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿El 5? ¿Qué leí? ¿Leíste? Leí el 3, 4, ¿verdad? Ajá. A ver, otra vez, ¿me puedes repetir? Sí. ¿Cuál me falta? 1 de Tesalonicenses 4, Ajá. versículo 3 y versículo 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 5 es, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Exactamente, sí. Aquí la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que seamos santos. Santo no es que tengas tu aureolita y estés en un nichito, ¿verdad? Con una veladora. Es apartado para Dios, separado para Dios, ¿sí? Y tú dices, ay, pero ¿cómo logro ser santa? ¿No? La Biblia nos enseña que esa santidad no es una condición que tú puedas lograr por tu propia cuenta, aunque le eches muchas ganas y quieras tener ese temor a estar fracasando. Llegas a ser santo en ese proceso de vivir una vida cristiana, seguir las enseñanzas. Concupiscencia es Ajá. Apetito desordenado de placeres deshonestos. No, porque nadie sabe qué quiere Sí, decir porque la palabra suena concupiscencia. así, concupiscencia. Sí, además, sí, es hasta difícil pronunciar. Sí, sí, comentaba una amiga que cuando ella era chica iba a confesarse con el sacerdote a la iglesia. Entonces le decía que si había pecado, que si tenía concupiscencia. Y ella no tenía la más remota idea de lo que decía la palabra, pero le asustaba que dijera esa palabra. Me caía como, nos daba mucha risa cuando nos platicó, ¿no? Entonces, sí, el tratar de vivir esa vida cristiana. Y si tú ya has aceptado el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, entonces, ante los ojos de Dios, somos considerados santos, apartados para Dios, ¿sí? Y para vivir de una manera santa, pues tenemos que seguir aprendiendo y creciendo durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Nunca nos vamos a graduar. No. Sí, siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Y para poderlo lograr y para que sea una realidad en nuestras vidas, pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestro corazón e ir actuando diferente a como éramos antes. Luego el siguiente punto que menciona, inmundicia. Qué horrible palabra, ¿verdad? Sí. Es esa suciedad de pensamientos que impiden que tengamos una correcta comunión con Dios. Mateo 5, 27 y 28.
Perdón, Bully, dijiste que la inmundicia, que es esa Suciedad de pensamientos, ¿sí? Qué fea palabra, ¿verdad? Inmundo. Mateo 5, 27 y 28. Este pasaje es muy bueno, ¿no? También incluso para testificar mucho. Sí. Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate, en el Antiguo Testamento está diciendo, ¿no? Era malo que una persona tuviera relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. Pero Jesús dijo, ¿qué fue? Mateo ¿Cinco? 5, 27 y 28. Pero aquí Jesús, ¿qué dijo? Que el deseo de tener relaciones con otra persona que no sea tu cónyuge es un adulterio mental. Y por lo tanto es Ya es pecado. pecado. Ujú. O sea, con que veas Con a que una lo persona pienses así, y que con eso traigas te esos imagines mil deseos. cosas. Claro, Jesús Ajá. enfatiza que esto está mal. También lo es la intención de querer hacerlo, ¿sí? Ujú. Porque ser infiel con la mente, pues estás traicionando la confianza de tu matrimonio, de tu esposo, ¿no? Y el llenar tu mente deliberada y repetidamente con esas fantasías incorrectas, ahí también estás faltando. ¿Sí? Lascivia, otra palabra que dices, ay, ¿qué es eso, no? Es ese exceso sexual que puede traer rienda a pasiones vergonzosas sin ninguna inhibición o que no te importe más nada. Ujú. En Romanos 1, 27 y 28, ¿para ti? Sí. Romanos 1, 27 y 28. No es cierto, 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, esto ha Tristemente, pasado desde el origen de la, sí, de la vida. desde siempre. Tristemente el pecado distorsiona el uso natural de cómo Dios nos creó. Ujú. Esos deseos que violan las leyes Natural. deben ser controlados. Ujú. Ahora, tú puedes decir, ay, no, pero yo no tengo ninguna de esas cosas tan relacionadas con el sexo. ¿Sí? La segunda parte se refiere a esa religión hecha por el hombre, esa religiosidad, ¿sí? Y que por lo tanto muchas veces es contraria a Dios. Ese esfuerzo humano para acercarse a Dios en tus propios términos, a como yo me acomoda, ¿no? Como esté de humor. Y ahí caemos idolatría. Esto sí es adoración del hombre por toda clase de objetos y cosas, o de alguien en lugar de Dios, ¿sí? Ese divinizar lo que no es Dios. Y podemos tener nuestros idolitos, y no me estoy refiriendo a muñequitos nada más, podemos idolatrarnos de nuestro trabajo, nuestro ejercicio, a alguna persona. Entonces también ahí estamos faltando. Nuestros hijos, que a veces los tenemos como por encima de Dios, y no. Yo me acuerdo que cuando me decían, no, es que Dios, lo primero en tu vida debe ser Dios. Yo decía, ay, no, mi familia, mi esposo, mis hijos. No entendía que, ok, ellos estaban aquí, pero que Dios está acá, ¿sí? Muy por encima, ¿sí? Muy por encima. Tenemos nuestros idolitos. La hechicería, esas prácticas de ocultismo, de brujería, de paganismo, de magia. Sí, todas esas cosas que incluso hasta con drogas ceremoniales, ¿no? Que caen en estados alterados de conciencia y que muchas personas a lo mejor han caído en eso, en esa necesidad que todos tenemos de acercarnos a algo, ¿sí? Y en lugar de buscar
a Dios, estamos erróneamente cayendo en otras cosas. Apocalipsis 21:8, acuérdate que Apocalipsis es el último libro. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate qué fuerte. Y aquí todo lo que está mencionando, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. ¿Sí? Pero idólatras. Idólatras, que eso es lo que más, sí, a lo que más nos acercamos. Hacemos también. Sí, te digo, porque no nada más es que tengas tú algún muñequito, es todo lo que tenemos. Y hay gente que tiene por encima de Dios tantas cosas, sus posesiones. Acuérdate el joven rico, ¿no? Que vemos. Sí. Sí, que todo, él sentía que había cumplido todo. Entonces le dice Jesús, sí, entonces ve y vende todas tus posesiones. Ah, caray, ahí ya no me gustó. Porque su Dios era su riqueza, sus posesiones. Así nosotros también tenemos nuestros idolitos. La tercera parte es donde más nos identificamos con estas faltas, ¿sí? En las relaciones humanas. La tercera parte se refiere a nuestro contacto con otros. Y ahí viene la primera, enemistades. Esas actitudes de odio, de amargura, de despecho, de rencor, y que tarde o temprano nos llevarán a una acción exterior. Porque todos, aquí no me digas que no has caído, a lo mejor en las anteriores no, en las relacionadas con la sexualidad o con la religiosidad de hechicería, pero aquí sí nos identificamos. Proverbios 16:28. ¿26? Proverbios 16:28. ¿16? 16:28. Creo que a Esme. ¿Te toca a ti, verdad? Sí, voy yo. 28, espérame. 16. 28 o 18. 28. Ya estoy sorda, ¿eh? Ya está aquí. ¿Lo quieres? ¿Ya lo encontraste? Tengo. Ok. Ajá, aquí lo tengo ya. Ahí está el peluchito, el microfonito. Dice, el nombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Te suena algo parecido? ¿Ha habido a eso? ¿Sí, no? Sí. ¿Sabes lo que es eso? Pleitos, Sí, es pleitos. otra, ¿sí? Es ese resultado lógico de esas enemistades que te llevan a conflictos mayores de gran escándalo, ¿sí? Filipenses 2:14, no lo busques, aquí lo tengo, pero fíjate lo que me está diciendo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí también nos damos un tope. Celos, otra, esa emoción que experimentas cuando sientes que algo amenaza tu relación, ¿sí? Esa desconfianza. Pero también ese- es pecado. Sí, todos esos, te digo, aquí ya llevamos, si le pusiéramos palomita, híjole, aquí sí, híjole, y acá también. ¿sí? No nos libramos. El sí. síndrome de Otelo, ¿no? Hay un síndrome de Otelo Sí, que cuadra esto. con todo, con todo Que lo son hasta puedes. capaces de matar por celos, ¿no? Ajá. Y vemos cómo hay cosas que así suceden, ¿no? Y esa desconfianza, te decía, ese resentimiento, esa codicia por tener a lo mejor las actitudes y acciones de otro. Santiago 3:16.
Santiago 3, 16. Santiago, acuérdate que está muy Por- atrás. Hebreos, luego Santiago. Pero si quieres, escúchalo. ¿No? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Te llevan, como dices, hasta matar a alguien, ¿no? Ira. Otra. Esa hostilidad abierta, desenfrenada hacia otros por la menor provocación. ¿Sí? Casi lo quieres morder. Efesios 4, 26. ¿Y ser iracundo es pecado mortal? Mira, no hay No hay distinción entre los ¿verdad? pecados veniales o no sé cómo se llaman, inmortal. Todos son pecados. El que tú mientas ya es pecado también. Por eso te digo, por eso como leímos, no hay uno justo, no hay uno. Todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador, que es Jesús. Pero Jesús ya pagó por todas nuestras faltas. ¿Y cómo enmendar todo esto? Acercándonos cada vez más a Él. Claro, Eso pidiéndole es. a Jesús que Él ya pagó por nuestros pecados, que el sacrificio ya está hecho. Yo me apropio de ese Yo sacrificio. voy a ¿sí? platicar con alguien. Con todos, porque No, todos no, tenemos es esto. mucha cosa, Entonces pero- vamos a ver en Efesios 4:26 esa ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate, o sea, el mismo día arregla las cosas, ¿no? No dejes, porque ¿sabes qué pasa cuando nos enojamos, cuando tenemos esa ira? Que va como creciendo, como bola de nieve, ¿no? Y vas aumentando cosas. Y si no arreglas esa situación, al ratito se va haciendo así más y más. Porque en el año de 1998, ¿te acuerdas que tú me hiciste? Imagínate, y te estás acordando, pero entonces también dijo tal cosa. Y le va increciendo la cosa. Entonces es horrible. Y aquí la Biblia no dice que no te puedas enojar, pero sí debemos controlar lo que haces con tu enojo. Porque de la manera Jesús se apropiada. enojó, ¿no? Sí, pero él no cacheteó ni mató a nadie, ni Pero hizo además nada. por algo muy justo. Claro, esa ira, ese enojo, porque Por lo que está ves el la templo. falta hacia Dios, ¿no? Entonces, porque si reaccionamos a ese enojo y nos ahogamos ahí descuidadamente, ¿qué va a pasar? Que vamos a herir a otras personas y vamos a dañar muchas de nuestras relaciones. Ahora, si reprimes tu enojo, no se trata de que todos podemos sentir enojo, pero ¿cómo estás reaccionando a ese enojo? Estás tratando lo que dice aquí el versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no dejes las cosas pasar, arregla la situación. A lo mejor dejas que se enfríe el balón, como dicen, ¿no? Y ya enfriado el balón, sí arreglar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú cuando te enojas? ¿Qué haces para resolver esa situación? ¿Por qué no tratamos de resolver la situación cuanto antes y no dejar que se vaya creciendo y haciendo más grande, ¿no? Esas contiendas, esas disensiones, también intrigas, expresiones externas de enemistades que con frecuencia, mucho tiempo después de lo sucedido, les platicaba yo que conozco una persona que hace años se enojó con otra, pero de esto que te digo puede ser hace 10 años y todavía no arregla la situación, porque a cada rato se acuerda de lo que pasó. Ya, eso ya pasó, ya fue. ¿Por qué no tratas mejor de arreglar, no? Además, Otro punto que vemos, las herejías, esas creencias que son contrarias a la palabra de Dios. Esas falsas enseñanzas, herejías. Las envidias, otra. Esa codicia por tener para uno las cosas de otro. Y a lo mejor no nada más es envidia en las cosas materiales. Yo me acuerdo que yo decía, no, yo no soy envidiosa. Yo no envidio
tu casa o tu coche o tu vestido. No, no lo envidio. Pero sí era envidiosa en tus actitudes. A lo mejor envidiaba tu hospitalidad o envidiaba el que tú tuvieras ese don de servicio. Eso sí tenía envidia. Y es envidia, no nada más de las cosas materiales. Homicidios. A lo mejor no has llegado a querer matar físicamente a alguien. Digo, no lo has hecho físicamente, pero sí en tu corazón. ¿A cuántas personas no hemos tenido ese deseo de Llegas odio? a matar a personas así, En tu corazón. no, así, Hay gente que sí, ya puede llegar al punto de... Sí, sí puede, pero bueno, a lo mejor yo tú tenía no lo has amigas hecho. y había una que era, pero hermosísima de todo, de corazón, de carácter, de todo, y había otra que la envidiaba, y de repente nos invitó a su casa y le dio algo a beber y se murió. Ay, Dios, qué cosa. Se murió. Qué sí. cosa tan Y terrible. nadie nos había Y se pasado. murió, oiga, estando con Sí, estando ustedes sí. ahí. Ay, Y Dios. como ahí había una enfermera, dijo que era un infarto, pero su esposo de ella, del que murió, Un veneno. era doctor y él fue el que dijo que habíamos Ay, tomado y ya o nos sea, investigaron fue a un todos. homicidio. Qué Sí, fuerte, ¿no? Y fue Ese, por ese- envidia. No le Te llevan encantaba a cómo otras era cosas. ella Sí. Y no le Bueno, gustaba. vámonos a Mateo 5, 21 y 22. Eso es cierto. Volvemos aquí al que nos dice Jesús. Mateo 5, 21 y 22. ¿A quién le toca? A ti, Pati. Sí. Mateo 21, 22. Mateo 5, 5, 21. 22. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que te matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de Y fuego. fíjate, también cuando Jesús está diciendo, pero yo os digo, no está queriendo decir que está aboliendo la ley, sino que está dando una mejor explicación de por qué Dios había establecido esa ley, ¿sí? La ley mosaica decía que no matarás, pero Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para desear matar a alguien, porque entonces hemos cometido asesinato en nuestro corazón, ¿sí? Así como lo que vimos del adulterio, que también nos dijo, ¿no? Borracheras y orgías, ¿sí? Ese comportamiento desenfrenado, producto del alcohol o de drogas principalmente, ¿sí? Y aquí Pablo, ¿cómo dice? Esas cosas semejantes, ¿sí? Cosas semejantes a estas, como una advertencia muy seria, como para ignorarla. Y aquí, como nos decía el versículo, los que practican esas cosas, o sea, que constantemente lo están haciendo, que no tienen ninguna intención de quitarlas de su vida. Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan, muy atrás, Esme. Antes de Apocalipsis están las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. aquí está. Vámonos a Juan. la primera. Primera De Juan 3, 9. Dice, lo que hemos visto y oído es os anunciamos para que también No, vosotros... 3, 9. Primera de Juan, capítulo Primera. 3, versículo 9. Ah, Sí, está. perdón. No, no te apures. 3:9. Perdón. No, no te preocupes. Gracias. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanecerá en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí cuando dice que no puede pecar, está enseñando pues, que los verdaderos creyentes no tienen la práctica habitual de pecar.
ni se vuelven indiferentes a no hacerlo. ¿Sí? Ahora a lo mejor puedes caer en pecar con una mentira o con un enojo así tremendo, pero ya te das cuenta y ya te arrepientes y le pides a Dios que la próxima vez te dé victoria sobre ese pecado, ¿sí? Ya nos esforzamos por tener esa victoria, porque no podemos seguir pensando y actuando de la forma que lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Tú has de sentir que ya tienes algunos cambios en tu vida, ¿no? Que dices, ay, ¿qué me pasa? Antes yo hubiera reaccionado de tal manera, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya tienes el Espíritu en tu corazón. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Eso es 7. Primera de Corintios 6, 9. 9 y 10. Ah, sí, me salté el capítulo. ¿Cuál es versículo? Perdón. 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y muchos cristianos pues vienen de toda clase de trasfondos, ¿eh? No nomás quienes son vienen de, incluido algunas de estas cosas mencionadas, ¿no? Sí. Pero Cristo puede cambiar incluso las vidas de quienes han pecado de esta manera. Pero quienes se dicen cristianos y persisten en estas prácticas, sin dar señales de arrepentimiento, pues estas personas necesitan reevaluar su vida y ver realmente si están creyendo en Cristo, si han sido sinceras, ¿sí? Y en contraste con estas cosas terribles, vamos a ver el fruto del Espíritu. Estuvo fuerte. Sí, es fuerte porque te digo, todos hemos caído en algo de esto, ¿no? Entonces, Gálatas 5, 22 y 23, que creo que hasta no lo sabemos de memoria. Gálatas 5, 22 y 23. Yo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraste, ¿verdad? Con lo que vimos de la carne, está este fruto del Espíritu, que es el que el Espíritu Santo produce en el creyente por gracia de Dios. Porque vimos, las obras de la carne pues son producto de uno mismo, ¿verdad? De creyente o incrédulo. Pero el producto del Espíritu, ese fruto, como dice, es singular, ¿eh? Es uno solo, siendo uno, y lo tienes por completo. Y la Biblia se menciona con frecuencia la palabra fruto, como resultado, como producto. Lo vemos en Colosenses 1:10. Colosenses. Más para adelante, Pati. Ah, ¿sí está? Ah, mira. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando frutos, sí, y ese conocimiento no es únicamente algo que tengas que tener así acumulado, de que, ay, sí, yo sé muchos versículos y sé dónde está tal libro y es otro. Es nada más que lo vivas también. Dios quiere que aprendamos cada día más acerca de Él y sobre todo que pongamos en práctica lo que aprendemos. Porque luego somos muy buenos para decirle a otro lo que haga, pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad?
Y para esto tiene que haber una actitud interna. ¿Sí? El fruto se produce cuando Cristo entra a habitar en tu corazón, en el nuevo creyente. Y Dios quiere mucho fruto. En Juan 15:8, no lo busques, aquí lo tengo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Cuando hay mucho fruto, Dios es glorificado. Y la única manera de llevar una vida buena, pues es estar unidos a Él, como se acuerdan del versículo que hace esa analogía con el pámpano unido a la vid. Si estamos separados de Cristo, no vamos a poder llevar ese fruto, porque ese fruto es una manifestación externa del creyente. Pámpano es un peso. No, es la vid, acuérdate de la... Es que también hay pámpano. Los ramos, ¿verdad? los ramos. Los ramos, como tienen que estar pegados. Ya. Es que como un pámpano pez, yo me fui por Sí, ese que es lado. un pámpano, claro. Yo no sabía que había un pez que se llamaba pámpano, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Mateo 7, 16 al 20. Mateo 6, No, 7, ah, sí, 16 al 20. 7, 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo de frutos malos Da frutos malos. da frutos malos. No puede el buen árbol dar los frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Hasta ahí? Al siguiente. Allá. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice después, ¿no? Entonces sí, pues un árbol siempre produce el fruto que pertenece a su género, ¿verdad? El limón pues, da limones, el naranjo pues da naranjas, así, no puede un árbol de limones dar guayabas, ¿verdad? Bueno, igual, de la misma manera, un buen cristiano, siempre mostrará una buena conducta e integridad, porque Dios lo ha puesto en su corazón y desean poner en práctica todas esas verdades que has aprendido en las Escrituras. Entonces, por sus frutos se conoceréis, ¿sí? Aquí cuando Jesús habla acerca de esos árboles inútiles, pues se refiere a esa gente que deliberadamente sigue doctrinas falsas y que nunca ha querido conocer a Cristo y que se enredan en otras cosas, como vimos, ¿no? Como en hechicería y eso. Entonces aquí Pablo menciona esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que es una marca distintiva del creyente. La primera, ¿cuál fue? Amor. Amor, ¿sí? Esa es la característica de un cristiano verdadero. Primera de Corintios 13:13. Y si el amor dominara el mundo, Muy, Pati. pero cada vez hay menos, ¿verdad? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor, sí, es la mayor cualidad humana, es un atributo de Dios. Dios lo pone en nuestro corazón, ¿sí? ¿Y estás tú experimentando tu fe y tu amor a los demás? Porque el mundo está confundido de lo que es el amor. Y ahora que viene el 14 de febrero, así como que, ay, los corazoncitos y los chocolates y los globos. Eso no es amor, ¿sí? Vamos a ver Romanos 13:10.
Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese amor incluye servir sin egoísmo a los demás. Y tú tienes esa libertad para amar plenamente porque entendemos cómo nos ha amado Dios. Y debemos obedecer esta ley del amor que supera todo. Porque es fácil que pongamos excusas de que, ¿y por qué voy a amar a ese si ha sido bien grosero conmigo, no? Y justificamos el no tener amor hacia otros. Pero Dios nos amó y murió, nos ama y murió por nosotros. Ese amor tan grande, fíjate, debemos imitar ese amor. Y no es una emoción nada más momentánea y placentera, sino es el darte a otros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, Dios, qué amor tan grande que no podemos entender nosotros en nuestra limitada mente, ese amor tan grande de Dios que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. En el principal versículo de la Biblia, Juan 3:16, ahí tan claro, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces imagínate, si en algún momento tú dudas del amor de Dios, recuerda que Él ya nos amaba, aún antes de que lo conociéramos, ¿sí? Entregó a su Hijo. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. ¿Sí? Debemos amarnos unos a otros de la manera en que Jesús nos ama. Y Él nos amó tanto que dio su vida. A lo mejor no tengas tú que morir por otra persona, ¿verdad? Pero sí puedes mostrarle tu amor de otras maneras. Por ejemplo, al ayudarle, al alentarle, muchas veces hasta en el escucharle. ¿Cuánta gente no hay que tiene necesidad nada más de que le escuches? Entonces, vemos que hay mucha gente que tiene esas necesidades y qué clase de amor estás mostrando tú. Entonces, pues seamos un poquito más amorosos con los demás, ¿no? Primera de Juan 3:16 y 17. Primera de Juan 3:16 y 17. En esto hemos conocido el amor. En él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo... Ya está ahí, Patina. Pero dice, Ay, perdón. dijiste 17. Sí, perdón. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierta contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo no? El amor verdadero no es nada más un sentimiento. Se demuestra por medio de esos actos desinteresados que lo estás haciendo por amor realmente, ¿sí? Es una marca del cristiano. Y Jesús nos dio el ejemplo más grande de amor. Y no es para que, a ver si tú quieres, debemos amar así, ¿sí? Otra cosa súper importante, gozo. Esa actitud profunda de que todo está bien, aun cuando las cosas no vayan tan bien. Tú no pierdes ese gozo. No nada más cuando, todo está muy padre, sino también en las situaciones que no nos gustan, pero no perdemos ese gozo.
Nehemías 8:10, C. No lo busques si quieres, porque con Nehemías siempre batallamos para buscarlo. Le leo ese pedacito y dice, es Nehemías 8:10, C, la última parte, y dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro también está atrás, antes de las cartas de Juan, están las cartas de Pedro. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. La primera parte. Ok. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, hasta ahí era la primera partecita, ¿no? Estas palabras de Pedro, pues sí destacan esa bendición que tienes desde el momento en que conoces a Jesús. Como dice, sin haberlo visto, pero ya lo sientes en tu corazón, ¿sí? No lo veis. Y vemos en Jesús también el ejemplo de gozo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con gozo también, siempre en Jesús vemos el gozo. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada siempre en Él. Y un cristiano pues recibe ese gozo, ya lo tienes. Entonces, pues que se note. En Filipenses 4:4 dice Pablo, fíjate, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y fíjate, cuando escribe esto, está en la cárcel en ese momento Pablo. Y tú dices, ay, qué extraño, ¿no? Que estando en la cárcel y esté hablando de que pudiera tener gozo y les está diciendo a los filipenses que tengan gozo. Pues sí, porque esa actitud interior, ese gozo, no debe depender de las cosas externas. Y Pablo estaba en estos momentos lleno de gozo, porque sabía que sin importar lo que sucediera, Jesucristo estaba con él, estaba en control, ¿sí? Aquí les está motivando a los filipenses a tener ese gozo, a no perderlo, porque es bien fácil que nos desalentemos cuando las circunstancias no nos gustan, cuando nos son desagradables, ¿no? O que tomamos demasiado en serio hechos que pues, a lo mejor no eran de tanta importancia. Entonces, si tú no estás llena de gozo, pues a lo mejor no estamos viendo las cosas desde la perspectiva correcta, sabiendo que a lo mejor se presentan ciertas situaciones en nuestra vida que no nos encantan y nos gustaría que no pasaran, pero tienen un propósito en nuestra vida. Y las situaciones fuertes que se presentan, acuérdate que nos hacen crecer en Cristo, porque es cuando más nos agarramos de Él. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos,
Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, estad siempre gozosos. No te está diciendo, pues a veces cuando todo marcha bien, sí puedes tener gozo y después, no, estad siempre gozosos. Y todo lo que nos dice aquí, orad sin cesar, dad gracias en todo. O sea, nuestro gozo y agradecimiento a Dios no debería fluctuar dependiendo de las circunstancias o de lo que sentimos. Entonces, estar gozoso, no dejar de orar, ser agradecidos, pues va en contra de lo que generalmente sentimos, ¿no? Pero cuando de manera correcta hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que nos resulta más fácil estar gozosos y ser agradecidos. Yo me acuerdo que tenía una tía muy pegada a Dios, ¿eh? Muy pegada a Dios. Ella era, bueno, muy religiosa, pero sí era muy pegada a Dios. Y en una ocasión se enfermó y tú le preguntabas, oye tía, ¿y cómo estás? Y decía, mal, gracias a Dios. Yo no lo entendía de chica, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo está diciendo que está mal, gracias a Dios? Pero ella sabía que en su enfermedad había un propósito, ¿no? Y como dice siempre, no me acuerdo el versículo, pero en Romanos, creo que 5:8, no me acuerdo, que dice que todo es para bien. A ver, Jesús, creo que es Romanos 5:8. Romanos 8:28. Romanos 8:28, exactamente. ¿No? Que a los que aman a Dios, todo es para bien. ¿Es ese? Romanos 8:28. Todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien, ¿no? Otro punto que también es fruto de ese espíritu, que ya lo tenemos, paz, esa tranquilidad en tu mente, en tu espíritu. Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate, aquí está hablando de esa paz profunda y verdadera, a diferencia de la paz que el mundo, ¿verdad? Que lo ve como ausencia de conflicto. Esta paz con Dios, esa paz de Dios, es aceptarla, decidas tú invitar a Cristo a tu corazón. Entonces, si tu vida está llena de tensión, de problemas, pues permite que este Espíritu Santo te llene de esa paz que, como dice, solo Él la puede dar. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjate cuántas cosas tenemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, esa tolerancia y aguante a otros sin importar las circunstancias, sin quejarte, sin rebelarte. Colosenses 3:12-13. Colosenses 3:12-13. Colosenses 3:12-13. Vestíos, ¿sí es vestíos? No me escuchas. Vestíos
pues como escogidos de Dios, santos de benignidad y humildad, de mesodumbres, Mansedumbre, de macedumbres, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. hacedlo vos. Hasta ahí. La paciencia también nos falta. En Efesios 4:2, si quieres anótalo, y yo aquí te lo leo, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Ujú. Estamos reflejando esa paciencia, ese amor en nuestras vidas. Estamos representando bien a Cristo si nos decimos cristianos, si no estamos expresar a otros, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2:6 y 7. El siguiente era bondad, precisamente, que es la benignidad puesta en acción. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Porque a veces, no sé, es así como desalentador que tú estés haciendo bien a alguien y que pues no te corresponda, ¿no? O no tenga siquiera agradecimiento. Pero aquí está el desafío a que sigamos haciendo el bien y confiar en que Dios quiere que eso sea lo que hagamos. Ahora, otro fruto importantísimo, la fe. Esa confianza y firmeza en Dios. Hebreos 11:1, que les decía, es el primer versículo que yo me memoricé y que me encanta y lo tengo hasta en la pasta de otra de las Biblias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate, aquí hay dos palabras, ¿no? Te está hablando de confianza y de convicción. Son dos cualidades que se necesitan, es como un inicio y el punto final. El inicio de la fe, pues es creer en el carácter de Dios, es creer en que Él es quien dice ser. Quien dice ser, ¿sí? Y el final de la fe, pues es creer en las promesas de Dios, que Él hará lo que Él dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, estamos mostrando una verdadera fe. No necesitamos ver para creer, estamos confiando en Dios. Y nos lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Podemos estar seguros de que Dios hará, que lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. Otra cosa es la mansedumbre, esa capacidad de vivir en paz, con gentileza, con bondad, con autocontrol, teniendo esa humildad genuina. Filipenses 2:3 y 4. ¿Les paso el micrófono o...? No, es que no es eso, es el versículo. Ok, se sigue oyendo. Sí. Ok, Filipenses 2:3 y 4. Bueno, para el que está ahí. ¿Que podemos usar el micrófono normal o? Ajá, Sí. okay. El peluchito. Ya uso el peluche. Ajá. Filipenses 2:3 y 4.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los de otros. Ser humilde significa tener esa perspectiva correcta de nosotros mismos, ¿sí? Dejamos ese egoísmo de lado y tratar a los demás con respeto y cortesía. Si tú consideras los intereses de los demás como más importante que los nuestros, pues estamos mostrando realmente esa humildad, ¿no? Que implica, pues sí, sumisión y considerado para con otros. Jesús también nos dio el ejemplo. En Mateo 11:28 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el último punto que veremos, templanza, ese control de uno mismo, de tus apetitos, de esos deseos de la carne que ya vimos al principio, ¿sí? ¿Qué tanto estás teniendo esa templanza de tener esa moderación, esa capacidad de mantener la calma y el equilibrio y moderar tus sentidos? ¿Qué tanto lo tenemos, no? Esa autodisciplina, porque requiere que nos evaluemos honestamente cómo andamos, ¿verdad? Nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, que todos tenemos esas debilidades, y sobre todo poniendo atención en estas últimas para que podamos darnos cuenta cuáles son nuestros lados flacos y pidamos a Dios que cada vez vayamos teniendo más control sobre ellos, ¿no? Encaminarnos correctamente. Entonces, sí, orar por nuestros puntos débiles para que podamos tener ese control, esa templanza. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Segunda de Pedro, muy atrás, acuérdate. Segunda, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Mira, ahorita lo que nos interesa es este punto, dominio propio, ¿sí? Porque Dios te da el poder y te capacita para que podamos tener ese dominio propio, esa templanza en nuestra vida. Porque Él quiere formar en nosotros su carácter. Pero para esto, pues tenemos que ser disciplinados. Y quiere que tengamos control sobre nuestras emociones. A medida que obedezcamos a Cristo, quien nos da su guía mediante ese Espíritu Santo que ya tenemos, podremos tener ese dominio propio en todos los aspectos de tu vida. No sé, pero nos falta, ¿no? A lo mejor antes yo sí respondía muy rápidamente, así como cuando tienes la mecha corta, que dicen, que cualquier cosita que te sintieras ofendido, respondías, ¿no? Ladrabas ahí. Entonces, ¿qué tanto estamos teniendo ese dominio propio? Esa templanza, o sea, ¿puede la demás gente ver todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu en tu vida? ¿O sigue siendo igual a cuando no conocías a Cristo? Segunda de Pedro otra vez, pero ahora nos vamos al 1:8, el siguiente versículo. Bueno, saltándonos el 7 y nos vamos al 8. Pero segunda también. Segunda de Pedro 1:8.
Segunda de Pedro 1:8. 1:8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos Hasta ahí. pecados. Ahí está. Entonces, ¿está notando esto de fruto en tu vida? Porque no necesitas tener ninguna ley, debe de aflorar, porque ya tienes esos frutos en tu corazón, que se noten, que la gente diga, ay, mira, es que antes era bien enojona, pero ya como que ya no se enoja tan fácilmente, o antes era bien agresiva y ahora ya no tan. ¿Por qué? Porque es Cristo el que va transformando tu corazón, esa conquista. Ujú. Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, ¿Qué? 24 y 25. Me toca. Sí, léelo, Pati. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ándale, sí, si vivimos por el Espíritu, pues anda también por el Espíritu, ¿sí? Ya somos, acuérdate que ya hemos sido liberados del poder que el pecado tenía en nuestras vidas. Y cada día debemos entregar esas tendencias pecaminosas, cuando quiere nuestra carne volver a controlar nuestra vida, entregarlas, depender cada día más del Espíritu Santo para poder vencerlas, ¿sí? Porque a Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida, ¿eh? Tanto lo emocional como lo físico, lo social, lo intelectual, lo vocacional, todo, pero sobre todo lo espiritual. De modo que para vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu, debemos entregarle totalmente nuestra vida. Debemos entregarle nuestra vida entera, no nada más una parte. Acuérdense del estudio, siempre les digo, ¿no? De mi corazón, un hogar para Cristo. Luego nada más le entregamos la sala y nada más un ratito estoy contigo y ya. Pero no, le tenemos que entregar toda esa casa que es nuestro corazón y darle las llaves y las escrituras y decirle, es tuya y tú haz de mí, ¿no? Es tu casa y yo voy a hacer lo que tú me digas. Uh-huh. Porque la victoria ya fue consumada por Jesús en la cruz, ¿sí? No quiere decir que no pequemos más, pero sí ya no, como dice el versículo, ya no practicamos constantemente. Y ya cuando viene esa tendencia a pecar, pues ya te das cuenta y ya acuérdate que tienes la victoria asegurada. Ya tenemos victoria sobre nuestro pecado. Uh-huh. Entonces, la única manera de que nuestra naturaleza pecaminosa sea destronada, pues es que tengas a Cristo en el trono de tu corazón, uh-huh. Que decidas vivir para Cristo, que el pecado ya no te controle. Uh-huh. Y acostumbrarnos a esta nueva vida, pues sí requiere que desechemos muchos de nuestros viejos hábitos que teníamos, uh-huh. Y nuestras viejas costumbres, que no eran del todo buenas, y que desarrollemos otras nuevas con Cristo. Romanos 6:14, ya los últimos versículos que vemos, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ajá. Ya no somos esclavos del pecado, de la carne. Uh-huh. Y por último, Juan 8, 34 al 36.
Juan 8, 34 al 36. ¿Ya? Dice, Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es pecado. Esclavo es del pecado. Ajá, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ajá, y sí, ya no somos esclavos del pecado. El pecado antes sí podía dirigir nuestra vida, nuestras acciones, y sí dominarnos y controlarnos. Sin embargo, Jesús ya nos ha liberado de esa esclavitud que nos impedía ser las personas que Dios quiere que seamos cuando nos creó. Entonces, si el pecado te tiene así como que encadenado o esclavizado, pues tú sabes que Jesús puede quebrantar ese poder que el pecado tiene sobre tu vida. Entonces, como dice el versículo del pasaje que estamos viendo, andemos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque la carne todavía nos molesta, molesta al creyente, pero ya no reina en nosotros. Y pronto desaparecerá cuando estemos en la gloria eterna. Entonces, pues tenemos esas señales de ese cristianismo, andamos en el Espíritu, se nota ese fruto del Espíritu en nuestra vida, así deberíamos de ser, ¿no? Entonces voy a dar gracias y pues, amado Padre, te damos gracias por el mensaje que tú nos das esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos y queremos vivir en el Espíritu y no caer en los deseos de la carne conforme a nuestra antigua naturaleza caída. Deseamos que el fruto del Espíritu sea el que domine en nuestras vidas, que tengamos ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, todo ese fruto, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y que mostremos ese fruto a las personas que no te conocen, Padre, que sean señales de que estás en nuestra vida, en nuestro corazón, y de que tú eres el que gobierna nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por regalarnos todas estas cosas, Señor, que tú ya has puesto en nuestras vidas y que a veces pues no las mostramos correctamente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.